años. Hay alguien acá que tienen 21, 20 algo años. 20, sí. Cuando yo tenía 20 algo años, unos años más antes, ¿sí? Sí, pocos años antes. Yo fui a Bolivia. Yo quería trabajar como voluntario en cualquier parte del mundo. Tenía planes de tal vez pintar las redes en una escuela en África, pero como estaba como residente de psiquiatría, la organización me mandó a Bolivia, a Sucre. Y en ese momento tenía mucho interés en Bolivia y América Latina. Y regresé, y hoy estoy acá enfrente de ustedes. Y durante mi viaje encontré el profe Guillermo, que trabajamos juntos. Tengo ningunas declaraciones, excepto tengo un grande vías hacia Bolivia. ¿Es correcto? ¿Vías? Sesgo. Tengo un grande sesgo hacia Bolivia. Entonces lo que digo, piensa que yo tengo corazón para Bolivia. Primero necesitamos pensar en esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la encarcelación? Tenemos nuestros gobiernos que tienen sus respuestas, nuestra sociedad tiene su respuesta, los investigadores, las pacientes, los presos, ustedes, ¿qué es el propósito? Algunas teorías que dicen tal vez es retribución. Tú robaste algo, un castigo para ti, a palmo sola. Retribución. Incapacitación. Tú siempre estás robando de los estudiantes en UPSA, entonces para que no puedas hacer más, incapacitación a palmo sola. Disuasión. Por ejemplo, si una persona, un estudiante, roba un iPhone, ¿sí? De las locas, ¿sí? Y la persona va a palmo sola, los demás nunca van a hacer lo mismo. Disuasión y rehabilitación, una oportunidad a cambiar la conducta, cambiar la forma de pensar y cambiar otras cosas. Porque cuando una persona está en la cárcel, es oportunidad a recibir atención de salud, incluso salud mental. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál debe ser el propósito de encarcelación? Como soy investigador, ¿verdad? Pienso del contexto de investigación. Si queremos hacer una investigación en la cárcel, tenemos que pensar también en el contexto local. Por ejemplo, si queremos contar el número de personas con depresión en Palma Sola, tenemos que pensar en el contexto local, que hay, por ejemplo, hay muchas personas en la cárcel de preventiva. Tenemos también pensar en el contexto global, la población, el ambiente, y sistemas. Por ejemplo, hay algunos países donde hay mucha gente dentro de la cárcel por razón de drogas. Pero sabemos que droga no es un problema solamente por un país, porque hay una red,
¿sí? Países, sabemos que la coca va de un país a otro país a Inglaterra, ¿sí? Entonces tenemos que pensar dónde están las personas llegando. Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a construir nuestro conocimiento de las cárceles. Vamos a mostrarte muchas tablas similares. Siempre Bolivia está arriba. Tenemos alguien de Perú. ¿No? Alguien de Chile. Okay. Tenemos los Estados Unidos. Tenemos China. Tenemos Emiratos Árabes Unidos. Y obvio tenemos Inglaterra. Y abajo tenemos el número 1, porque vamos a hablar de diferentes factores. Por ejemplo, en esta tabla, la población de las cárceles. ¿Cuántas personas están en la cárcel en cada país? Y el número 223 es el número de países en esta lista. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Entienden? Ok. Los Estados Unidos y China, los más grandes poblaciones. ¿Por qué? ¿Alguien? China tiene mucha gente, Estados Unidos Sí. Mucha gente, muchas empresas. Pero cuando pensar en cuán grande es la población general y compararlo con los números de presos, no. My person is hungry. ¿Todos me entienden a este punto? ¿Sí? Ahora, cuando pensar en el tamaño de la población general, podemos ver que China no es el número 2, ¿sí? Pero los Estados Unidos todavía es muy alta, número 6. ¿Qué significa esto? ¿Alguien? Muestra la calidad social, o sea, la violencia que hay dentro de la sociedad del país. Sí, gracias por esto. Y también porque tal vez hay mucho crimen en los Estados Unidos, el tasa de ponerles en la cárcel es más grande, ¿sí? Nos cuenta también, si no quieren ir a la cárcel, mejor a vivir en ¿dónde? En esta lista. Si no quieres ir a la cárcel, ¿dónde debe que vivir? Si eres hombre, en Emiratos Árabes. Sí. Si eres mujer, Perú. Sí. Bolivia está bien. En la América Latina, mejor así, Perú que Bolivia. Pero para mí, mejor vivir en Bolivia que en Inglaterra. Okay. Y la siguiente, prisión preventiva. Esas personas tal vez han hecho un delito, pero no hay evidencia, no hay prueba confirmada y no tienen sentencia, no están condenadas. Aquí podemos ver que Bolivia tiene 66% de los presos
están con prisión preventiva. No tienen sentencia. Tal vez son inocentes, no son culpables. Es muy alto este número. En el número 1 es Liechtenstein. ¿Es un punto? Liechtenstein. ¿Quién sabe dónde está Liechtenstein? ¿Sí? Es muy pequeño, está encima de Francia, Países Bajos. Sí, muy pequeño en Europa. Tal vez esto es peor que Bolivia, pero una cosa de Liechtenstein, y necesitamos entender la cultura, el sistema de un país. Liechtenstein tiene solamente un cárcel para preventiva con 30 celdas y ahora hay solamente 12 personas, ¿sí? No es tan malo. Y cuando la persona recibe su sentencia, van a otro país, ¿sí? Entonces es imposible que no es 100% en Liechtenstein. Las personas van a Suiza y Austria también. Por eso es muy importante que entendemos la cultura, la política y otras cosas cuando estamos leyendo y tratando de entender las estadísticas. Un poco más. Mujeres y chicas en las cárceles. Creo que yo no quiero vivir en Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién aquí prefiere vivir en Emiratos y no en Bolivia? ¿Quién aquí? Los hombres van a Emiratos, ¿sí? Van a Emiratos, pero nosotros mujeres no. Y una cosa muy interesante, ¿alguien sabe por qué hay tantas mujeres en las cárceles Emiratos? ¿Sí? Sí, por la ley. Sí. Muy importante. Es ilegal tener embarazada afuera de matrimonio. Es ilegal. Y si tienes un hijo, una hija sin pareja, eso es la prueba. ¿Sí? Y tú puedes encontrarle en la cárcel. Esa es la razón. Gracias. ¿Y los hombres? No sé. Necesita un hombre para hacer un niño, ¿no? Pero la ley es distinta. Un poco más. Extranjeros. En Bolivia no hay tantos extranjeros en la cárcel. ¿Por qué? ¿Alguien? Cuéntame, ¿quién nació en Bolivia? ¿Quién nació en otro país? No somos muchos. Entonces, no hay mucha gente extranjera en la cárcel. ¿Sí? Yo pensaba que tal vez es la razón, pero ahora, con la ayuda de ustedes, estoy cierto que es la razón. En Emiratos Árabes Unidos hay mucha gente, como más que 70% de la población general son extranjeros. En la mayoría de Asia, por ejemplo, los filipinos, los indios, etc. Entonces, no es sorpresa que sus cárceles son llenos de extranjeros. Y también en Emiratos Árabes Unidos, ¿alguien
¿Conoce este país? ¿No? Tienen como dos niveles de sociedad. Hay los Emirati y los demás. Sí, es verdad. Yo he estado allá y es Emirati y los demás. Un poco más. ¿Es interesante para ustedes? ¿Sí? Okay. Y es como ocupación. ¿Cuántos? Si tienes una cárcel y si edifico una cárcel para 100 estudiantes, presos estudiantes, ¿sí? Y tengo 100 presos dentro, la capacidad es 100%. ¿Es por ciento o porcentaje? Por ciento, gracias. Si tengo 200 personas dentro, es más, es 200. Entonces, ¿qué es el problema acá, en Bolivia? Hay mucha gente dentro, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué hay tanto? ¿Y qué significa para nosotros, investigadores, para profesionales de salud mental, que hay 264? Y cuando empecé a tener interés en Bolivia, fue como más que 300, creo, más de 300. Entonces, cosas están mejorando y es importante que no buscamos solamente en un momento, pero buscar los años antes para ver si hay una trend. ¿Cómo se dice trend? Tendencia. Y eso es muy importante con las estadísticas. Y en Congo, República de Congo, no sé. Pero si alguien tiene interés, tú puedes leer la literatura y cuéntame antes de volver a Inglaterra, porque quiero saber y entender. Gracias. Ahora, la cosa de ocupación. Tenemos una sala con sillas. No es suficiente, pero tenemos un poco más sillas. Si hay doble personas acá, tal vez no hay suficiente servicios. Si tenemos un servicio para hombres, uno para mujeres, tal vez es suficiente. Pero con doble no es suficiente. Si hay un doctor en un cárcel y hay doble, no es suficiente, es imposible recibir atención. Y eso es el problema con ocupación. También con la COVID. Mucha gente en un lugar sin tan suficiente espacio. La salud física con infecciones, peor. La salud mental sin prioridad, peor. Entonces, ocupación y entender cómo es las cárceles es muy importante para entender el efecto en la salud mental. Tenemos mucha gente en nuestras cárceles en Bolivia, ¿sí? Hay una hipótesis que se llama Penrose, gracias. La hipótesis de Penrose, que dice, con una reducción en camas en los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Bajando, ¿sí? Una reducción, ¿qué pasa? Hay un aumento en la población carcelaria. Y tal vez esto puede explicar un parte de nuestro problema con tanta gente en la cárcel.
¿Alguien sabe otras razones que hay tantas personas en la cárcel? Nuestra colega abajo sí me dijo que tal vez porque hay mucho crimen, ¿sí? Mucha violencia en la sociedad. Hay otras razones para nuestro país. Sí, sí. Ineficiencia en el sistema legal, sí, sí. Entonces explica por qué hay tantas personas en preventiva, esperando. ¿Qué efecto va a tener en la salud mental? Imagina que hoy una persona dice, tú robaste algo. Y yo, no lo hice. No, tú, a por Palmasola. Y tú vas a Palmasola. Estás esperando día por día, mes por mes. Y no tienes suficiente dinero para avanzar tu caso. Viviendo con incertidumbre. Ellos tienen mucha certidumbre. Si estudias mucho, tú vas a tenerla el año y pasar el próximo año. Tu vida sigue. Pero con preventiva, no. Imagina si tú no eres culpable. Toda la gente piensa, no, tu familia afuera, tus amigos, es en Palmasola para 4 años, obvio es culpable. ¿Qué vas a hacer dentro de tu corazón? ¿Cómo va a afectar cómo pensar, tu habilidad a confiar en otras personas? Ahora vamos a pensar en la salud mental de los reclusos. Escucha por favor porque hay algunas palabras en inglés, pero es para ayudarle a practicar tu inglés. La prevalencia global. El punto de esta información, tabla, es para mostrarte que en la mayoría la prevalencia de los trastornos mentales son más alta en la cárcel que en la población general, en la mayoría. Pero cuando buscamos en la cárcel boliviana, parece que es un poco más alta. No tenemos la prevalencia de todas las cárceles en el país de Bolivia, pero tenemos algunas información. Tenemos estudios que han hecho Claire con el profe Guillermo y otras personas en La Paz, creo, pero necesitamos más información. Segundo, hay una diferencia entre la preferencia de los trastornos mentales en cárceles en países de alto ingreso que ellos con medio ingreso y bajo ingreso. Mira. Y en Bolivia parece que es un poco más alta, sí, más alta. Es interesante porque hay personas que dicen, ya sabemos que la prevalencia es muy alta en las cárceles. Es muy alta en las cárceles, especialmente ellos con ingresos medios o bajos. Tal vez no necesitamos enfocar en estudios que van a contar. Y eso es una pregunta para nosotros. ¿En cuál vamos a enfocar? ¿Qué va a darnos la información más importante para hacer una diferencia a las vidas de la gente dentro? Porque investigaciones duran mucho tiempo. ¿Quién ha hecho una tesis?
¿Quién acá ha hecho una tesis? Investigación. ¿Quién? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Sí. Mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo para tener la respuesta y mucho más tiempo para implementar lo que han encontrado. Pero con la depresión, parte de depresión, hay cosas del suicidio. Y hicieron un estudio, un equipo de personas académicos de América Latina, incluso de doctor Guillermo, a comparar la tasa de suicidio dentro de las cárceles. ¿Dónde está Bolivia? ¿Dónde está Bolivia? ¿Qué pasó con Bolivia? Doctor, ¿dónde está Bolivia? ¿Qué pasó? Es porque cuando agregaron el dato, encontraron que hay un mínimo, un máximo, un promedio, y después Bolivia, sí, como más que, creo que fue como 7 veces más alto el tasa de suicidio que el promedio en esta región. Entonces decidió que no podemos incluirlo en esta tabla. Tal vez se publicó la información, pero estoy pensando, pero Bolivia, el suicidio, Bolivia, que queremos entender más, ayudar a la gente que están muriendo. Mucha gente tiene hijos, entonces hay hijos que están creciendo sin sus papás, sin su madre. Va a afectar cosas. No es solamente una persona, siempre es una generación, una comunidad. Entonces, es bueno la investigación que han hecho nuestros colegas aquí en suicidio. Y este estudio solamente nos contó que los sistemas de salud mental dentro de las cárceles en esta región son inadecuados. En mi país también es inadecuado, pero cuando hablo con mis colegas acá y en la cárcel, creo que acá necesitamos enfocar más. Sí. Y la cosa es que cuando vuelva a mi país voy a decirles, ¿cómo se dice? Stop complaining. Dejen de quejarse. Eso. No tenemos recursos. Y yo estaba lo mismo antes cuando estaba trabajando en la cárcel. Estoy pensando, ¿por qué la administración ha puesto tanto personas en mi clínica? Tanto. No tengo tiempo para hacer mi trabajo con excelencia. Solamente como 6, 7, 8 en la mañana. ¡Qué vergüenza! Y esta revisión de scoping, ¿conoce cómo es una revisión de scoping? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Nadie. ¿Saben cuál es revisión de sistemático? ¿Sí? 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 Ok. Una diferencia es que con una revisión de scoping tú puedes aprender cómo es la situación en la literatura de este tema. ¿Sí? ¿Qué sabemos de este tema? Y no podemos hacer un metaanálisis con esto
Y hicimos esto porque queríamos saber, hay intervenciones de salud mental en esta región. Hay algunas. Y si hay, ¿cómo son? ¿En cuáles países? Para ayudarnos a saber en lo que necesitamos enfocar. ¿Y qué encontramos? No hay mucho. Y en Bolivia, ¿cuántas investigaciones en el tema de programas, intervenciones? ¿Cuántos? ¿5? ¿10? ¿Cuántos piensan? Nunca. ¿Y quién puede decir que un programa de México va a ser efectivo acá en Bolivia con un contexto diferente? Tal vez, no sabemos. Tal vez necesitamos adaptarlo, no sabemos. En muchos de los programas usaron muchos psicólogos, investigadores. Estoy pensando, ¿quién va a hacer estos programas en Bolivia? ¿Quién? Porque cuando hablé ayer con los psicólogos en la cárcel me han dicho que no tienen tiempo para esto. Entonces necesitamos encontrar una manera de prevenir programas con nuestros mismos recursos. Y ahora Bolivia. He terminado con la global para ahora. Bolivia. ¿Quién sabe cuál es esta cárcel? ¿Alguien ha visitado una cárcel? ¿Sí? La mayoría de ustedes nunca va a entrar a una cárcel. Pero esta cárcel está en San Sebastián, en Cochabamba. Es para los varones. En total hay 25,000 privados de libertad en 4 cárceles. ¿Y cuántos psiquiatras trabajando en toda Bolivia? Una persona. ¿Suficiente? No. ¿Y dónde trabaja? ¿En cuál departamento es este psiquiatra? ¿La Paz? ¿Sucre? ¿Los 2 capitales? Yo tengo un poco conocimiento de Bolivia. 2 capitales. No, en Santa Cruz. Acá tienen el único psiquiatra que trabaja en un cárcel acá en Santa Cruz. Y tiene muchas cosas que hacer, mucha gente, y hay muchas necesidades de salud mental. Obvio, con esto no va a sentirse bien. ¿Sí? Imaginen, cuando yo fui hace muchos años a las cárceles en Cochabamba, me contó un psicólogo que él no puede ayudar a las personas. Hay algunos voluntarios, hay algunos que necesitan medicina. Acá en Santa Cruz necesitan fundaciones para ayudarles a recibir pastillas. No, el sistema no ayuda a las personas a recibir la olanzapina, antidepresivos, antipsicóticos, solamente por caridades, donaciones. Hay estándares internacionales de la salud penitenciaria. No vamos a hablar tanto de esto, pero yo puedo darle información si quieres leer en tu propio tiempo. Es como
40 páginas en español. Pero por ejemplo, dice aquí, eso es las reglas, y dice de Mandela, porque Mandela estaba en cárcel en Sudáfrica, que las cárceles en todo el mundo deben tener un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado, incluso de psicología y psiquiatría. No dice un psiquiatra por el país. Y en mi país tenemos como 1 o 2 psiquiatras en la cárcel y no es suficiente. No es suficiente. Y este artículo que habló antes el profe de la salud mental en Bolivia, voy a mostrarte esto, que, ¿dónde dice? El Estado, I think you can all read this because you all speak good English, va a dar garantía que la población acceder a medicinas. La población, incluso la población. Pero, sí puede acceder, pero ¿con qué? Dinero, necesitamos dinero. Y yo sé que hay personas trabajando en este país para escribir la primera acta de salud mental. Uno de nuestros colegas en Inglaterra ha propuesto esta forma de mejorar la salud mental, que rápidamente dice que al principio, cuando se entra en la cárcel, un chequeo. ¿Tuberculosis? Sí, no. ¿Depresión antes? Sí, no. ¿Droga antes? Sí, no. Para ayudarnos a identificar más temprano, porque es mucho más fácil ayudar, dar pastillas, para terapias al principio que al final, cuando es muy crónico. Y cosas dentro, intervenciones, y al fin, reinserción. Comunicar con los médicos, con las enfermeras, con los trabajadores sociales en la comunidad. Porque si no, van a volver al mismo. ¿Qué más? Esto es nuestro sistema en Inglaterra. No es perfecto. Una diferencia es que es posible que cada persona en la cárcel tiene un equipo multidisciplinario de salud mental. Eso tenemos, y algunos van a hospital psiquiátrico seguro, algunos regresan. Y cuando están listas para salir a la comunidad, hay equipos comunitarios y la medicina es gratis. Una foto de mi hospital donde trabajo. Esto es una sala para personas que antes estaban en la cárcel, necesitan ir al hospital para recibir medicamento. En la cárcel no podemos dar medicina involuntariamente, solamente en el hospital, donde el comedor, el living y un dormitorio con ducha dentro de aquí. Es más o menos como el hospital donde yo fui ayer. Y tenemos que pensar cuál es el sistema de salud mental ideal por Bolivia. Les pregunté esta cosa a mis pacientes con experiencia vivida de la cárcel y la salud mental. Y me dieron estos respuestas. Tú puedes leerlos.
Y creo que sería lo mismo en todo el mundo. Nadie quiere esperar para recibir atención. Y personas quieren actividades que hacer que es bueno para la salud mental. Eso es para decir que en la investigación es importante incluir las personas que van a usar los programas o ser afectados por los estudios. Entonces, en mi hospital hicimos un estudio preguntando todas las presiones con salud mental, todas las pacientes, ¿qué son sus prioridades de investigación? Y la número 1 fue la salud mental. La segunda, planes futuros y seguir adelante. Tercero, causas de la delincuencia y la enfermedad. Hay desigualdad y inequidad entre países y también dentro del país. Aquí en Bolivia, eso es un artículo que hicimos, dentro de Bolivia, si estoy en la comunidad y yo quiero ir al hospital psiquiátrico, yo puedo ir. Si puedo pagar, yo puedo ir, ¿sí? Pero por el precio no es tan fácil, porque tal vez el juez dice, no, tú no puedes ir. Entonces hay desigualdad, ¿sí? Entre la población general y ellos en las cárceles. Entonces queremos hacer algo para mejorar cosas y tenemos esta colaboración de investigación o research. Tenemos personas de aquí, de Inglaterra, de Paraguay y de Chile. Y nuestra colaboración es un poco distinto porque yo sé que muchas veces inglés es el idioma que necesitan hablar. Y si no puede hablar, necesita un traductor. Pero con nuestra colaboración queremos empezar con un nivel plano. Una reunión, hablamos en inglés, muy fácil para mí. Otro en español. Y tenemos un modelo de liderazgo compartido. Yo puedo estar en una reunión, tal vez en español estoy como y otra vez mi estimado amigo acá en inglés. Y su inglés es mucho mejor que yo, mi español. Y queremos mejorar las cosas en esta parte del mundo. Sí, Bolivia, ¿qué vamos a hacer en Bolivia? Ya hemos hecho algunas cosas muy buenas con investigaciones, pero podemos mejorar y alcanzar un nivel muy bueno para todos los presos. Y esa es una pregunta para ustedes. Pensar en esto, si tienes ideas, compárteles con su doctor Guillermo, con yo también, porque hay ¿cómo se dice? Arcoíris, sí. Siempre hay arcoíris y tenemos razón que estar optimista porque hay esperanza. Gracias.